Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos amigos. 2 de agosto de 1810. Masacre a la libertad en Quito. No quiero dejar pasar esta fecha. Y no pretendo de ninguna manera ofender a la memoria de nadie, pero quiero que quede claro, para la historia, este esfuerzo por rescatar de la historia propia de nuestros días, lo que fue la masacre del 2 de agosto de 1810 y el sacrificio de Quito por su libertad, para todas aquellas mentes distorsionadas que buscan torcer la historia. Así fue la masacre de Quito. Voy a tomar como referencia los textos del reconocido historiador Pedro Fermín Ceballos, que es quien más aportó con la documentación existente al tema y que ha sido recogida de distintas páginas en Internet. Tras el 10 de agosto de 1809, la Junta quiteña trató de extender su proceso de libertad. Sí, porque era momento de proclamar su autonomía e independencia. Ruiz de Castilla y Pujadas, así se llamaba el individuo que en nombre del rey gobernaba estas tierras, el 13 de agosto de 1809 ordenó la represión en contra de los sublevados. El ejemplo de Quito no podía ser extendido. Los esfuerzos de los patriotas fue lograr al menos un grado de solidaridad de los distintos gobiernos en provincias, pero tanto Ambato, Cuenca, Loja, Guayaquil, Pasto rechazaron la decisión de autonomía e independencia. Allí, por el contrario, se procedió a arremeter en contra de Quito, mientras en las reales audiencias de Nueva Granada, en Colombia, lo que es ahora, y de Lima, hoy el Perú, se ordenó el envío de tropas para reprimir el esfuerzo quiteño de libertad. Pocas voces se alzaron en favor del esfuerzo de los quiteños. Entre ellos, en Guayaquil sería el futuro presidente Vicente Rocafuerte, quien con su tío Jacinto de Bejarano buscaban respaldar a la Junta quiteña. Todos los demás habían sido perseguidos a partir de ese momento. Un presidente débil como Juan Pío Montúfar no pudo resistir el asedio y finalmente el 12 de octubre de 1809 renunció. El 25 de octubre el conde Ruiz de Castilla y Pujadas retornó a la casa presidencial, hoy Palacio de Carondelet, y desde allí ordenó que se persiga a fuego y muerte a los patriotas que se habían sublevado. Es más, el 4 de diciembre de 1809 se logró la captura de una serie de miembros de la Junta que se habían escondido o habían sobrevivido a ese proceso. Encarcelados como fueron, la clase política quiteña se vio arremetida, todos ellos inspirados por el pensamiento de Eugenio Espejo. Entre los detenidos estaban verdaderos intelectuales como José Ascasubi, como Pedro Montúfar, Juan de Salinas, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Pablo Arenas, Juan Garrea, Jacinto Vélez, Villalobos, Olea, Manuel Cajías, José de Melo, Vinuesa, Peña,
y los curas Riofrío y Correa, algunos notables más de la Junta. En total fueron detenidos 60 ciudadanos que pudieron hasta ese momento resistir. Sin embargo, la cárcel fue el mal pago que dieron por la libertad. Con toda esa clase política detenida, Ruiz de Castilla ordenó el proceso judicial en su contra, pidiendo la pena de muerte. Fue el fiscal Tomás de Arrechaga quien solicitó la pena de muerte para 46 de los detenidos y 30 más debían ser desterrados. Así se aplacaba la revolución de Quito. El proceso, que debía instaurarse en forma definitiva y proceder con la pena de muerte, fue enviado hasta Bogotá para la decisión final del virrey de Nueva Granada, del que dependía la Real Audiencia de Quito. Sin embargo, en la ciudad se había concentrado algo más de 2.000 soldados al mando de Aymerich, quien es entonces, en condición de general, disponía de tropas provenientes de Pasto, Popayán, Lima, Guayaquil y Cuenca. Las tropas ordenadas por el virrey del Perú llegaron hasta la capital días antes de haberse instaurado el proceso en su contra. Se asentaron en lo que es conocido el cuartel real de Lima, ubicado en lo que hoy es la calle Espejo, en el Museo de la Ciudad de Quito, donde están las figuras de cera que rememoran esa masacre. Hasta que llegó el 2 de agosto de 1810. Días antes, la gente de Quito bullía en una serie de rumores que mal le hicieron. Voces vagas, confusas, anunciaban no solo que la pena de muerte había sido dictada, sino que ya habían matado a los patriotas y que los próximos eran fusilados en cuestión de horas. Fue entonces que un grupo de quiteños, no reconocidos hasta ahora, decidieron conspirar para liberar a los presos del cuartel real de Lima. Estaban, como he dicho, algo más de 70 hasta 100 detenidos por toda la causa quiteña. Las turbas que tenían que atacar llegaron ese jueves 2 de agosto de 1810 al sonar de las campanas, algo más de las 2 de la tarde, tras el tañido en la catedral que tocaron a rebato, fue la señal para que los conspiradores que estaban agrupados discretamente en la Plaza Grande, en los atrios de la catedral y del sagrario, entraran en acción. Hasta tanto, la realeza española había concentrado más de 3.000 miembros armados y equipados para reprimir bajo el mando de Arredondo. El primer ataque no fue directamente al cuartel de Lima, sino a una cárcel adjunta que se denominaba el Presidio, que según cuenta Pedro Fermín Ceballos, tras el sonar de las campanas, los llamados Pereira, Silvia y Rodríguez, capitaneados por José de Jerez, embisten contra el presidio, matan al centinela de una puñalada, hieren al oficial de servicio, dispersan a la guardia y se apoderan de sus armas. Como en esa cárcel había solo una escolta de 6 hombres con el oficial y cabos respectivos, logran fácilmente liberar a los presos. Se visten y, en junta de 6 de estos, con los uniformes que encuentran a mano, liberan a quienes se suponía iban a ser a su favor. Mas esos presos escapan.
y 5 de ellos, dándose de honrados, se quedaron en esa cárcel, no jugaron y luego fueron asesinados cruelmente. Con un grupo conspirador, que no iba más de unas 100 personas, se dio el segundo ataque contra el cuartel real de Lima, lo que es la calle Espejo. Al mismo tañido de las campanas, 15 minutos dados después de la hora señalada, Landaburu, uno de los patriotas, y los 2 hermanos Pazmiño, José Godoy, Albán, Mideros, Mosquera y Morales, armados de puñales, fuerzan y vencen a la Guardia Real de Lima y se quedan dueños del cuartel, haciéndose de las armas de esta y amedrentando a los soldados que se encuentran dispersos por los corredores bajos del patio. Se van a los calabozos para tratar de libertar a los presos, que a juicio de ellos era lo más necesario y urgente para obtener un éxito por el arrojo. Sin embargo, la reacción de los soldados realistas, más de 500 concentrados de ese momento en el cuartel, proceden a responder. Mientras eso ocurría, los militares neogranadinos buscaron reaccionar desde el exterior. El combate comenzó a extenderse a las calles porque ya los soldados comenzaron a llegar hacia el cuartel real de Lima para tratar de reprimir a la protesta. Entonces utilizaron uno de los cañones que habían traído para destruir una de las paredes, con la cual ingresaron a las celdas de los presos y procedió a la masacre. 8 quiteños, que habían sido los que encabezaron la protesta, entre ellos Mideros y Godoy, murieron en el momento en que se dio el cañonazo e intentaron escapar. Entonces el coronel Angulo ordenó cerrar la puerta y empezar la ejecución. Particular horror tuvieron las víctimas de ese momento. Casi todos los presos, los de la Junta, cayeron. Una escena desgarradora es la que hoy ilustra el cuartel real de Lima, ya que se presenta a Manuel Rodríguez de Quiroga junto con sus hijas como masacrados. Cuenta Pedro Fermín Ceballos que las hijas de Quiroga, llevadas por desgracia a visitar a su padre tan funesto día, presencian las escenas sangrientas en la calle y piensan en su padre. Pasado el primer instinto de terror, se concentran en sobrevivir y pedir a la memoria de su padre a quien desean guardar. Se dirigen al oficial de guardia y le ruegan que le salve la vida. Sorprendido que estuviera vivo todavía alguien como Manuel Rodríguez de Quiroga, uno de los vicepresidentes de la Junta, ministro de Justicia, una de las cabezas pensantes de la Junta quiteña, el cadete Jaramillo, que estaba de guardia, entra al rincón en el que yacía Quiroga y le exige que grite que vivan los limeños, a lo cual Quiroga responde: viva la religión. Entonces Jaramillo descarga el primer sablazo y luego una turba de soldados arremeten contra Quiroga, que cae muerto ante la vista de sus hijas. Algunos se salvaron. Manuel Castillo, un joven partidario de la Junta que estaba detenido, se finge muerto, empapa sus ropas con sangre y soporta hasta los bayonetazos, para luego salir y contar cómo fue la tragedia al interior del cuartel real de Lima. Según Pedro Fermín Ceballos, los que murieron eran las cabezas pensantes de Quito: el coronel Juan de Salinas, Juan de Dios Morales, secretario de la Junta, Manuel de Quiroga, Juan Pablo Arenas, el tío de Vicente Rocafuerte, por cierto, Juan Pablo Arenas, que llegó a regir la patria. El presbítero Riofrío, el cura Riofrío, muere. Francisco Javier Díaz Casubi, al igual Nicolás Aguilera y Antonio Peña
el capitán don José Vinuesa, Juan Larrea, Manuel Cajías y Mariano Villalobos. También muere el escribano Anastasio Lea, Vicente Melo, y muere también una esclava negra que se ve en la escena de muerte, que pertenecía a la casa de la familia de Quiroga. Estaba encinta y fue sacrificada ese momento. Pocos pudieron escapar. Montúfar, el cura Castelo, Manuel Angulo, salieron para cumplir con la noble tarea de explicar lo que ocurría afuera. Salidos de la cárcel como fueron, azuzaron a la gente en Quito a que reaccione frente a la cruel matanza que se daba en la cárcel. Pero no ocurrió. Lamentablemente, las tropas coloniales no entendían ni entenderán jamás lo que significa una represión de ese nivel. La tropa salió en turba, enloquecidos para disparar contra todo lo que se movía. Por la calle García Moreno empezó el combate, ese 2 de agosto de 1810. Donde hoy se encuentra el Museo de la Ciudad en el Arco de la Reina, se dio un alto nivel de combate. Allí cogían a los quiteños y los encerraban para arremeter a tiros contra los que circulaban en esos momentos, y pocos que lograron refugiarse en la iglesia de la Compañía. Los más escaparon hacia los barrios de San Blas, San Roque y San Sebastián. Cuenta Fermín Ceballos que uno de los presos que salió del presidio se colocó en el pretil de la catedral y desde allí arrolló a los mulatos, a las tropas de Lima, hasta que, acabados los cartuchos, le acertaron un balazo. Quedó medio muerto, pero fueron a rematarle con las culatas de los fusiles. Lo mismo hicieron con una india que estaba en la plaza, con un covachero y con un músico que iba por el monasterio del Carmen, para luego avanzar, la tropa enloquecida, ensangrentada, buscando venganza, clamando con la destrucción de Quito, por la calle del Marqués de Solanda, actual calle Venezuela. Desarmaron 4 mozos a 6 fusileros y se enfrentaron, pero allí mismo la matanza se dirigía a todo aquel que aparecía. Un pordiosero, sin saber qué ocurría, murió de facto. En la calle del Correo, hoy la calle Benalcázar, atrás del Palacio de Carondelet, algunos paisanos enfrentaron a las tropas, pero eran avaliadas de manera imposible de defenderse. Luego salió la caballería y pasaron por encima de los muertos y bajaron hasta la calle de las Platerías, hoy la calle Guayaquil, dando balazos a todo aquel que encontraban. Un músico fue asesinado. Le destaparon la cabeza con las culatas de los fusiles. En la calle de San Buenaventura, donde está el convento de San Agustín, hicieron fuego y después acabaron con todo aquello que asomaba. Algunas mujeres que quisieron sumarse a la lucha también fueron reprimidas y asesinadas, con lo cual consiguieron dispersar cualquier intento de sublevarse o resistir. La orden de Ruiz de Castilla fue criminal. Iba dispuesto a castigar a Quito e incendiarla por haber proclamado una junta independiente y autónoma, por haberse declarado independiente y libre. Corrección, se había descubierto que la proclama en favor de Fernando VII no era más que un pretexto. La junta siempre quiso ser libre y autónoma. Ese intento de incendio de Quito no prosperó. Los soldados continuaron matando a fuego y acero a cuantos veían en los balcones, a cuantos se paraban en las tiendas y zaguanes, a todos aquellos que
estaban al frente. No respetaron ni niños ni mujeres. A todos aquellos los asesinaron. Sus nombres no pueden ser consignados. No pararon luego de ello, sino que estos fascinerosos, como dice Ceballos, hicieron de una vía dos mandados, y fue entrar a las casas que tenían noticias de que eran acaudaladas y saquearon cuantos doblones, moneda blanca, alhajas, plata labrada y ropas encontraron. Entre ellas la de el joyero Luis Cifuentes, al que le quitaron más de 7,000 pesos en doblones, 57,000 en dinero blanco. No contentos con lo dicho, desplazaron muchos espejos de cuerpo entero, arrancaban las arañas de cristal de los techos y relojes de mucho aprecio, saliendo con baúles hacia las calles, la de San Agustín, especialmente en la Venezuela y Chile, que es actual, a repartirse todo lo que habían saqueado. De modo que no tenían otra medida que su división, que la copa de un sombrero, en donde cada uno ponía lo obtenido y se repartían entre todos los soldados. La masacre duró algo más de 7 horas. El saqueo fue extendido más. Hacia la noche, en cambio, arreciaron con todas las casas de alrededor, rompieron puertas de tiendas y covachuelas y dejaron en esqueleto, robándolo todo lo que encontraban. Y existieron desde exigencias y muerte hasta extorsiones a días posteriores. Sobre el crimen de Quito, se cuenta que los muertos alcanzaron algo más de 300. En ese momento, el 1% de la población de la ciudad. La última matanza procedió contra todo aquello que se oponía al saqueo. Mataron a todos aquellos que no querían ver asaltadas sus casas por las tropas enviadas desde Popayán, desde Guayaquil, desde Cuenca, desde Loja, desde Lima, desde Bogotá. Los realistas dijeron que habían desaparecido 200 soldados, cuya cifra nunca fue comprobada. Después Ruiz de Castilla decía haber disparado 20,000 tiros de fusil, y oficialmente, ¿desde cuándo no? Solo reconocieron 80 muertos. El saqueo fue tasado en algo más de $500,000 de pesos, una cifra impresionante para esa fecha. La masacre solo paró con la intervención de José Cory Caicedo, el arzobispo de Quito, que pidió pacificar la ciudad. Con una procesión improvisada, el obispo paseó por las calles del Santísimo en aras de detener la refriega, y luego se apersonó al palacio para negociar con Ruiz de Castilla y sus soldados. El presidente, Ruiz de Castilla, los oidores, los jefes militares, discutieron con seriedad las providencias que habían de dictarse y se dio un acuerdo el 4 de agosto, que entre uno de los artículos escribieron que se imponía el castigo a Quito por la revolución y que se había abatido a los vencedores. El Ecuador se quedó en ese momento con la masacre de la libertad, sin sus cabezas visibles, sin sus dirigentes, sin su gente que pudiese dirigir. Meses después, las reacciones cuando se enteraban fuera de Quito eran realmente de horror e indignación. Uno de ellos, Simón Bolívar, desde España, en Valencia, el 20 de septiembre de 1813, confirmada que fuese la masacre, reclamó y proclamó que Quito había sido víctima de el arrebato español con asesinatos, y les declaró la guerra a muerte a los españoles. Tiempo después,
El cura Camilo Enríquez, en Chile, pidió que en Valparaíso se coloque una placa en el puerto reconociendo a la Junta Libertaria de la ciudad como Quito, Luz de América. Así mataron a la libertad en Quito en esos días. El proceso independentista no puede ser señalado como una fecha o tan solo como un día. Fue un largo proceso de más de 15 años que terminó sellando la salida de los españoles de nuestros territorios y la liberación que empezó en Quito con la proclamación de su Junta Libertaria y el asesinato de sus principales intelectuales. No te olvides de la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y quien reniega de su historia, reniega de su patria y su memoria. Esto es Ecuador Inmediato. Haga clic en el botón de gracias si usted está de acuerdo con esta manifestación histórica. Esto es Ecuador Inmediato, estamos en el poder de la palabra. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.